días para todas y para todos. Mi nombre es Magdalena Furtado, yo soy representante de la Oficina de ONU Mujeres en Uruguay y quiero agradecerles a todas las personas que están conectadas el día de hoy para participar del webinar sobre violencia de género en tiempos de COVID, una pandemia silenciosa que requiere una respuesta articulada, y agradecer además a las y los expositores que han aceptado esta invitación en el día de hoy. Bueno, este es un webinar, el cuarto webinar que estamos realizando. Hemos realizado una serie de webinars abiertos, este es el cuarto, y también una serie de webinars para un público específico, que son las empresas del sector privado, que se realizó en el marco del programa Ganar Ganar con la Unión Europea y la OIT. Y esta serie de webinars creemos que, si bien lo iniciamos por una circunstancia particular, que fue el tema de la pandemia, creemos que es una herramienta muy útil para poder comunicarnos, reflexionar sobre algunos temas que nos preocupan y nos ocupan, y además podemos tener llegada al interior del país, que creo que eso es una buena noticia. En este webinar se han registrado casi 500 personas, tenemos conectadas al momento alrededor de 160, así que esperamos que se sigan sumando algunas más en el correr de los próximos minutos. Hemos iniciado este ciclo hablando de cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la respuesta a esta crisis. También hablamos del impacto económico y social de esta pandemia para las mujeres. Hablamos del uso del tiempo, de la niñez y el género en los hogares y las estrategias de los hogares, y este cuarto webinar tiene que ver con el problema de la violencia hacia las mujeres en Uruguay. Entonces vamos a tener diferentes expositores y expositoras que se van a focalizar desde su óptica en diferentes aspectos de esta temática. Antes de pasar a presentarles a los expositores, les voy a comentar algunos aspectos técnicos. El formato de este webinar tiene ya por defecto inhabilitados los micrófonos y las cámaras de los participantes para evitar interferencias, pero lo que sí está habilitado es el chat, donde a medida que se hagan las exposiciones, ustedes podrán acercarnos dudas o consultas que luego al final del webinar vamos a transmitir a los expositores para poder ir respondiendo a alguno de ellos. Y por último, que este webinar está siendo grabado para quienes no pudieron conectarse hoy, puedan sí participar de los resultados. Entonces, les voy a contar cómo hemos organizado este webinar. En primer lugar, vamos a tener la presentación de la asesora regional de violencia hacia las mujeres para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, que es Yelis Osman. Yelis se va a centrar en darnos una mirada regional del problema de la violencia hacia las mujeres, con un foco en particular sobre qué pasó en la región durante esta pandemia. El Ministerio del Interior luego, con la encargada de la División de Políticas de Género, y el licenciado Cristian Gularte y Angelina Ferreira, la encargada, nos van a comentar las cifras que registró el observatorio del Ministerio del Interior respecto a denuncias, a feminicidios, a tentativas, para poder ver qué es lo que ocurrió en esta situación de estos meses más intensos de la pandemia con respecto a otros años, y también de los mecanismos de respuesta y articulación. Luego tendremos a Mujeres, Adriana Fontán, como coordinadora del Sistema de Respuesta de la Violencia Basada en Género de Uruguay. Nos va a comentar también qué es lo que pasó con la Línea Nacional de Orientación hacia la Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres, el 0800 41 41, sobre todo en el marco de el COVID, y su rol articulador en este sistema interinstitucional de respuesta. Luego tendremos de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Andrea Tuana. Andrea Tuana nos va a contar un poco el trabajo desde la sociedad civil en la prevención de la violencia de género, y tal vez poder poner un foco en lo que también sabemos que está ocurriendo en Uruguay, los temas de explotación sexual en adolescentes, que tiene que ver con su área de expertise. Y por último tendremos del sector privado a la Fundación Avon, a Florencia Llanuccio, la directora ejecutiva, que nos va también a hablar del rol del sector privado en la prevención de la violencia.
Así que, sin más, le voy a dar el micrófono y la cámara a la primera expositora, a Yelis Osman, que es nuestra colega de ONU Mujeres, y ella es la asesora regional en estos temas de la Oficina de ONU Mujeres en Panamá. Así que, Yelis, tienes la cámara y el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes en este webinar el día de hoy. Como decía Magdalena, mi presentación se enfocará en primer lugar en un breve panorama de la violencia contra las mujeres en la región de América Latina y el Caribe. Luego vamos a ver un poco sobre el impacto de la pandemia en la violencia contra las mujeres y algunas recomendaciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 y para terminar los avances y desafíos pendientes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en la región. Si podemos pasar por favor a la siguiente lámina. Una más, por favor. Excelente, muchas gracias. La violencia contra las mujeres y niñas afecta en promedio a 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida en la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay variaciones importantes entre los países. Por ejemplo, sabemos que en Brasil, Panamá y Uruguay hay una prevalencia de 14-17%, mientras que en Bolivia el 58% de las mujeres han declarado haber padecido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Según los últimos datos disponibles, el 12% de las mujeres entre 12 y 49 años en la región han sido víctimas de violencia física o sexual dentro de una pareja íntima en el último año, es decir, un aproximado 19.2 millones de mujeres y niñas. Y hay ciertos grupos de mujeres que enfrentan mayor vulnerabilidad o mayores riesgos a las distintas formas de violencia y enfrentan múltiples formas de discriminación, como por ejemplo mujeres jóvenes o niñas, mujeres con discapacidad, con orientación sexual diversa, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, entre otros grupos. Tenemos pocos datos sobre estos diversos grupos, pero los datos que tenemos demuestran los altos riesgos que enfrentan. Por ejemplo, UNICEF estima que alrededor de 1 de cada 10 niñas en el mundo ha sufrido abuso o violencia sexual en algún momento de su vida, y en la región 1.1 millones de niñas o adolescentes de 15 a 19 años han experimentado violencia sexual. Otro grupo que enfrenta múltiples riesgos son las mujeres indígenas. Según el informe del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, 1 de cada 3 mujeres indígenas experimentan violencia sexual a lo largo de su vida. Y según el informe global sobre la trata de las personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 87% de las víctimas de trata detectadas en Centroamérica y el Caribe en el 2016 fueron víctimas de explotación sexual, y 84% de ellas fueron mujeres y niñas, y 40% de ellas fueron niñas menores de edad. Otro grupo que enfrentaría riesgos y amenazas en la región son las defensoras de derechos humanos. Según la organización Frontline Defenders, al menos 173 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinados en América Latina en el 2017. Y las mujeres defensoras enfrentan una doble vulnerabilidad porque enfrentan enormes riesgos por su trabajo y activismo como defensoras, y al mismo tiempo, por ser mujeres, están desproporcionadamente expuestas al riesgo de violencia sexual y otras amenazas. Siguiente lámina, por favor. Las cifras disponibles sobre el fenómeno de feminicidio en la región revelan una realidad alarmante. Según la información oficial del Observatorio de Igualdad de Género de CEPAL, las cifras están en aumento. En el 2017, 2.795 mujeres fueron víctimas de femicidios, mientras que en el 2018 el número total fue 3.529, y según la última información del año pasado, 3.800 mujeres fueron víctimas de femicidio.
Los países de América Latina en que la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres es mayor son El Salvador con una tasa de 6.8, Honduras con una tasa de 5.1, Bolivia 2.3, Guatemala 2 y la República Dominicana 1.9. Uruguay y Paraguay tienen una tasa de 1.7 por cada 100.000 mujeres. Cabe destacar que la tasa de Uruguay es muy alta cuando se compara con países como México, que tiene una tasa de 1.4, o Brasil, que tiene una tasa de 1.1. Y si bien en números absolutos estos países tienen muchos más casos de feminicidios, cuando se mira la tasa por 100.000 mujeres, Uruguay supera estos países. Y si bien estas cifras son muy altas, sabemos que subestiman la magnitud real del problema de femicidios, porque los crímenes de violencia contra las mujeres son menos reportados, suelen ser menos detectados y en muchos casos no son clasificados ni registrados adecuadamente. Sí, la siguiente lámina, por favor. Creo que por cuestiones de tiempo vamos a dejar esta lámina y ir directamente a la siguiente, por favor. Excelente, muchas gracias. ¿Qué sabemos del impacto del COVID-19 en la violencia contra las mujeres? Creo que no hay ninguna duda que frente a la situación actual de crisis en la región, las cuarentenas y las otras medidas de confinamiento o de restricción de movilidad han exacerbado la violencia contra las mujeres y niñas y sobre todo, pero no solo, la violencia que ocurre en los hogares. La evidencia demuestra que en contextos de crisis humanitaria, en conflictos o situaciones de emergencia, incluyendo en situaciones de crisis de salud pública como la pandemia actual, la violencia contra las mujeres y niñas incrementa. Los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas aumentan mientras que se amplifican las barreras en acceder a servicios esenciales como son los servicios de salud, los servicios de justicia, el acceso a los refugios y otros servicios sociales. Aún no tenemos cifras oficiales sistematizadas a nivel regional, pero las cifras emergentes señalan algunos indicios. En primer lugar, múltiples países en la región ya han identificado un aumento en las llamadas a las líneas telefónicas de atención. Esto ha sido el caso de Colombia, Argentina, Brasil, México, Chile, El Salvador, y por lo general el aumento ha sido entre un 30 y 90%, que es un aumento significativo. Tengo entendido que lo mismo ha pasado en Uruguay con las llamadas telefónicas. Por otro lado, otro indicio que se está manifestando en los países de la región es que las denuncias de violencia contra las mujeres han bajado. Esto es el caso de Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, entre otros países. En el caso de Guatemala, por ejemplo, hubo una reducción de casos denunciados a las autoridades de un promedio de 155 reportes al día a 55 reportes al día a partir de marzo de este año. Lo que es importante recordar es que una disminución de las denuncias no implica que la violencia contra las mujeres haya disminuido, sino implica que las mujeres tienen menores posibilidades de hacer denuncias porque se encuentran encerradas con sus perpetradores, con muy pocas oportunidades para salir de sus hogares y con barreras adicionales para denunciar. Y por otro lado, en el contexto actual, sabemos que las autoridades están muy ocupadas con la respuesta a la crisis, entonces no sabemos si en los países donde actualmente hay una reducción en las denuncias es porque los servicios no están operando al 100% y por lo tanto se ha dificultado la posibilidad de denuncia. Aún es muy pronto para tener un análisis del impacto de COVID-19 en los feminicidios, pero hay algunos datos preliminares que sugieren un posible aumento o por lo menos un vínculo con las medidas de cuarentena en algunos países de la región. Por ejemplo, en Colombia, entre el 20 de marzo y el 4 de abril, 12 mujeres fueron asesinadas y en El Salvador, entre el 16 de marzo y el 28 de mayo, 24 mujeres fueron víctimas de feminicidios, comparado con 10 mujeres que murieron por COVID-19.
esto es según los datos del Observatorio de Violencia de Género. Es importante mencionar que la crisis actual también está impactando en las capacidades de los proveedores de servicios de atención, particularmente los servicios que son brindados por parte de las organizaciones de sociedad civil, que en muchos casos están luchando para poder responder al aumento en la demanda de sus servicios y al mismo tiempo procurar insumos de bioseguridad y en adaptar sus servicios a modalidades virtuales y remotas. La siguiente lámina, por favor. Es importante destacar que si bien el impacto más evidente de la cuarentena es en la violencia doméstica o la violencia de pareja, también hay un impacto en otras formas de violencia. Por ejemplo, el distanciamiento social y los toques de queda han generado mayores riesgos de acoso sexual y otras formas de violencia sexual en espacios públicos. Nuestras investigaciones previo a COVID-19 demuestran que en la región, en las diferentes ciudades de la región, entre el 50 y el 100% de las mujeres han padecido alguna forma de violencia sexual o acoso sexual en los espacios públicos. Pero ahora, con las medidas de cuarentena y de confinamiento, los riesgos son más elevados, ya que no hay testigos o otras personas que puedan apoyar o intervenir y también están reducidas las posibilidades de que las mujeres pueden entrar a tiendas o restaurantes cuando necesitan pedir ayuda si un acosador les está persiguiendo. Entonces, en este contexto hay un incremento en las percepciones de inseguridad y el temor que viven las mujeres en las calles y en otros espacios públicos. Y esto impacta en la movilidad autónoma de las mujeres. Y por último, como sabemos, frente a esta nueva normalidad, las mujeres y niñas están utilizando cada vez más los medios virtuales como alternativa ante las medidas de cuarentena y restricción de movimiento. Sabemos que hay un aumento de entre 50 y 70% en el uso del Internet durante la pandemia y esto, por supuesto, ha generado una situación de intensificación de la ciberviolencia y el ciberacoso en los espacios virtuales. Y se están documentando casos de intercepciones de reuniones virtuales, sobre todo en espacios feministas, con comentarios misóginos o con videos pornográficos, amenazas contra activistas o defensoras, y también hay evidencia preliminar que indica que hay más uso de sitios pornográficos donde hay contenido de violaciones o abuso y explotación sexual de niñas y niños. Entonces, creo que es importante reconocer que la crisis actual impacta en los distintos tipos de violencia contra las mujeres, está exacerbando formas de violencia que ya tenían muy alta prevalencia y está generando nuevas manifestaciones de violencia o nuevos riesgos. Es indispensable entonces que las políticas públicas aborden el continuum de violencia y que se desarrollen respuestas y estrategias integrales frente a esa llamada nueva normalidad. La siguiente lámina, por favor. Desde ONU Mujeres, en abril, lanzamos un llamado a la acción con 4 mensajes claves sobre la prevención de violencia contra las mujeres frente a COVID-19. En primer lugar, es un llamado para asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia contra las mujeres se consideren servicios esenciales durante la pandemia y que se facilite el acceso a través de mecanismos alternativos que respondan a las necesidades de las mujeres en su diversidad, incluyendo redes de alerta solidaria a nivel territorial. En segundo lugar, un llamado a que los gobiernos y que todos los actores involucrados trabajen de manera muy estrecha con las organizaciones de sociedad civil y con las redes de mujeres feministas y defensoras de derechos humanos. En tercer lugar, aumentar la inversión en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, tanto durante la crisis y en la fase de recuperación, para evitar impactos devastadores de largo plazo en las mujeres, niñas y en la sociedad en su conjunto. Y lo que es muy importante es que si no se invierte en la prevención, no solo el impacto en la vida de las mujeres, niñas y niños va a ser devastador, pero también los costos se incrementarán. Y por último, un llamado para generar una cultura de tolerancia cero hacia los perpetradores de violencia. Necesitamos un cambio de paradigma porque la violencia contra las mujeres no es un asunto solo de las mujeres, y hay que desarrollar medidas eficaces y campañas públicas de tolerancia cero hacia los perpetradores de violencia y asegurar que los servicios policiales y judiciales prioricen la atención y sanción
de la violencia contra las mujeres. Nuestra publicación Prevención de la Violencia contra las Mujeres frente a COVID contiene recomendaciones, estrategias y ejemplos concretos de acciones que se están implementando en la región para responder a esta situación de violencia contra las mujeres frente a la pandemia. Les compartiremos la liga de esta publicación, pero no voy a entrar en detalles ahora porque quisiera terminar los últimos minutos de mi presentación hablando de los avances y retos pendientes en la prevención de violencia contra las mujeres en la región. La siguiente lámina, por favor. La región de América Latina ha sido pionera en la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales para fortalecer la prevención y atención a la violencia contra las mujeres y niñas. La Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres fue el primer tratado internacional de derechos humanos que aborda específicamente la violencia contra las mujeres. Y los países de la región tienen más avances en la elaboración de marcos normativos que otros países de otras regiones. A 25 años de la adopción de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, todos los países de la región cuentan con leyes de violencia. 32 países tienen leyes de primera generación que sancionan la violencia doméstica y que reconocen los derechos de las víctimas. 16 países de la región tienen leyes que tipifican el femicidio o feminicidio con sanciones más severas que las del homicidio. Y 13 países de la región tienen leyes integrales sobre las diversas formas de violencia por razones de género contra las mujeres, es decir, leyes que buscan dar respuestas a las múltiples manifestaciones de violencia que se producen en los distintos ámbitos de la vida social y no solo en la esfera doméstica. Sin embargo, a pesar de estos avances importantes a nivel normativo en la región, la violencia contra las mujeres y las niñas persiste y las altas tasas de violencia sigue siendo un gran reto para los países de la región. Siguiente lámina, por favor. Los desafíos principales que se presentan hoy en los países de la región son la efectiva aplicación de las leyes y normas y el acceso a la justicia, así como una efectiva coordinación interinstitucional y multisectorial y una asignación presupuestal adecuada. Por otro lado, los niveles de impunidad en torno a la violencia contra las mujeres en la región siguen siendo muy altos. La mayoría de las mujeres no denuncian las situaciones de violencia de pareja o otras formas de violencia y en muchos países, en promedio, solo un 10% de los casos son denunciados. Y sabemos que hay múltiples motivos por esto, pero uno de los cuales que me parece muy pertinente es que muchas mujeres no confían en las autoridades o no creen que van a tener una respuesta positiva y adecuada. Y sabemos que muchas mujeres son revictimizadas cuando reportan casos de violencia. Y todo eso presenta una enorme barrera para el acceso a la justicia. Y si las mujeres no tienen confianza y no denuncian, esto puede resultar en mayores incidentes de violencia, un escalamiento de la violencia, llegando a formas más extremas como los femicidios, porque no se pueden poner en marcha intervenciones de prevención como órdenes de protección. Y al mismo tiempo eso da un mensaje equivocado a la sociedad, cuando es poco probable que habrá sanciones para los perpetradores de violencia contra las mujeres. Otro reto en la región es que hay una persistencia en las normas sociales y patrones culturales patriarcales basados en las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, así como sistemas de creencia, costumbres o tradiciones que subordinan a las mujeres y niñas al control masculino y que justifican o toleran la violencia contra las mujeres y niñas. Y por otro lado, los recursos destinados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres son insuficientes y sobre todo hay muy poca inversión en estrategias integrales de prevención primaria o prevención secundaria, es decir, acciones o programas encaminadas a evitar la violencia antes de que se ocurra o que pueden evitar su repetición. Esto requiere mucho trabajo en la transformación de las normas sociales, en las actitudes discriminatorias y en los estereotipos de género y requiere esfuerzos de educación, concientización y movilización
comunitaria y requiere sobre todo una coordinación y articulación multisectorial entre las distintas instituciones del gobierno y la sociedad civil y el sector privado. La última lámina, la siguiente, por favor. Algunas reflexiones finales para concluir. La evidencia emergente demuestra que hay señales de un aumento de las distintas formas de violencia contra las mujeres y niñas en la región frente a COVID-19. Creo que no hay ninguna duda que la violencia contra las mujeres ya era una pandemia antes de la situación actual de crisis y sin duda frente a esta nueva normalidad de aislamiento social y de cuarentenas, así como el impacto económico de la pandemia, esta violencia se está intensificando. Pero es importante recordar que las causas profundas de esta violencia son la desigualdad y la discriminación de género, así como las normas sociales y las masculinidades nocivas aún vigentes en nuestras sociedades. La violencia contra las mujeres se puede prevenir y es crucial que los países y todos los actores aumenten la inversión en la prevención primaria y que adapten los servicios de atención a la nueva normalidad y que se priorice la innovación. Cuando terminen las cuarentenas y el aislamiento social, puede haber un aumento en la severidad de la violencia porque las mujeres iniciarán a salir y tener más autonomía nuevamente. Y esto puede ser un momento de alto riesgo para las mujeres, porque cuando los perpetradores tienen la percepción de que están perdiendo el poder, pueden aumentar los riesgos de violencia más extrema. Entonces, es muy importante planificar por un aumento de violencia y priorizar las medidas de prevención y atención en los planes de recuperación. Y para terminar, solo decir que si no se prioriza la prevención y atención de la violencia contra las mujeres durante la pandemia y en los planes de recuperación, sabemos que los impactos van a ser devastadores en las mujeres, niñas, niños y en las comunidades en su conjunto. Y como decía anteriormente, los costos que actualmente sabemos que son muy altos y representan aproximadamente un 2% del Producto Interior Bruto de los países también van a incrementar. Entonces, eso es fundamental que tanto en la fase de respuesta, tanto como en la fase de recuperación, que haya una priorización de la prevención de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Yelis. La verdad que muy claro este panorama regional, esta mirada de América Latina y el Caribe en cuanto a la violencia como un fenómeno estructural, pero también saber qué es lo que pasó en los distintos países en la pandemia, y también recordar que mientras Uruguay ya inició el retorno a las escuelas y con gradualismo retorno a la actividad, en otros países están transitando fases muy severas de confinamiento, de toque de queda, entonces que bueno, que Uruguay tiene una situación un poco diferente respecto al estado de situación de la pandemia. Entonces, para contextualizar eso, pero muy importante, Yelis, esa mirada regional, porque ahora vamos a pasar para el capítulo de Uruguay, con las cifras oficiales que nos va a brindar el Ministerio del Interior, para poder conocer desde la División de Políticas de Género qué es lo que ha ocurrido en Uruguay durante estos meses. Así que le voy a dar la pantalla y el micrófono a Angelina Ferreira y a Cristian Gularte del Ministerio del Interior. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Angelina Ferreira, soy oficial superior de la policía. Actualmente cumplo funciones como encargada de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior. Hoy me acompaña el suboficial mayor licenciado Cristian Gularte, que es quien se encarga de procesar los datos de violencia doméstica y de género, del análisis de los femicidios y crímenes de odio, y bueno, le voy a dar la palabra a mi colega para que les haga la exposición sobre estos datos. Gracias por invitarnos a participar en este espacio para reflexionar sobre la violencia de género en el contexto de emergencia sanitaria que vive nuestro país y poder aportar acciones que ha estado realizando el Ministerio del Interior. Ahora sí le doy la palabra a mi colega. Hola, buenos días. Bueno, también me sumo a las palabras de Angelina sobre agradecerles poder tener este espacio de intercambio y poder visibilizar lo que está haciendo el Ministerio del Interior, y también
poder mostrar las cifras oficiales de nuestros registros policiales. Ustedes van a ver ahora ahí en pantalla cómo ha sido la evolución de las denuncias de violencia doméstica y sus delitos asociados. Cuando hablamos de delitos asociados, significan aquellos otros delitos que se encuentran en el Código Penal uruguayo, que si bien no están tipificados como violencia doméstica, se enmarcan en un contexto de violencia doméstica. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo como ejemplo lo que son las denuncias de amenazas, un abuso sexual, un homicidio en grado de tentativa. O sea, son delitos que se enmarcan en un contexto de violencia doméstica. Aclarado esto de los asociados, ustedes van a ver ahí en pantalla cómo ha sido la evolución de enero al 31 de mayo. Ustedes van a ver ahí en pantalla que, como todos los años, se viene dando un incremento en estos primeros 5 meses del año en comparación al año anterior en un 1%. Siempre ese porcentaje en los últimos años se ha mantenido, y ahora en la siguiente gráfica ustedes van a ver, en un contexto de pandemia o de emergencia sanitaria, cómo ha sido la evolución de las denuncias en violencia doméstica y asociados. Ustedes van a ver ahí que existe una leve disminución del 13 de marzo al 31 de mayo en un 5%. Si bien digamos, esta diferencia o esta brecha en comparación al año anterior, a medida que van pasando los días, va disminuyendo esta brecha, es decir, que estamos volviendo como habitualmente a la cantidad de denuncias que teníamos sin estar en pandemia. Y lo que hemos analizado también es que el mes de abril es donde se marca más pronunciada esta diferencia de baja, y en la primera quincena de abril es donde se presenta mayor diferencia con respecto al año anterior. Antes de pasar a comentarles cómo vienen los femicidios o qué ha ocurrido en los femicidios en la pandemia, es importante aclarar que nosotros los femicidios los medimos no solamente como establece la normativa. Ustedes ya saben que en Uruguay existe la ley 19.538, que crea el agravante de femicidio, ¿no? Se crea la figura del agravante dentro del homicidio, y nosotros, para poder contabilizar los femicidios, tenemos en cuenta la normativa, y también tenemos en cuenta otros elementos que hacen presumir la existencia de odio, desprecio o menosprecio hacia una mujer por su condición de tal. Y siempre aclaramos lo mismo, ¿no? Que el vínculo no siempre determina que se trata de un femicidio. Si lo que nosotros analizamos también es el móvil del delito, es el móvil del hecho, es decir, qué llevó a ese varón a cometer a dicha acción contra la mujer. En este sentido, lo que les recomiendo es la investigación interinstitucional que se llama Femicidios en Uruguay, Análisis para la Homogenización de Criterios y su Categorización. Es una investigación que realizamos el año pasado con el equipo del Departamento de Generación de Conocimiento y Orientaciones Metodológicas de Violencia Basada en Género de LIN Mujeres, y explica esto que les estaba mencionando, ¿no? Explica qué elementos tenemos nosotros, qué elementos tenemos en cuenta para tipificar los femicidios como tal, y tomamos como punto de partida el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, que es un protocolo realizado por ONU Mujeres. Aclarado esto, teniendo en cuenta lo que les mencionaba anteriormente, van a ver ahí en pantalla cómo han sido los femicidios en nuestro país. Ustedes van a visualizar en el gráfico cómo se ha comportado de enero al 31 de mayo, que contabilizamos en estos primeros 5 meses del año 7 femicidios, que en su mayoría se tratan de femicidios íntimos. Cuando me refiero a femicidio íntimo, significa aquellas situaciones que se enmarcan en un vínculo de pareja, expareja o un vínculo afectivo sexual, en que la víctima tenía con su victimario o con su femicida. Si comparamos los datos con el año anterior, ustedes van a ver ahí que hubo un incremento en los meses de marzo y de mayo. En el siguiente gráfico van a ver cómo ha sido el comportamiento de los femicidios en Uruguay en el periodo de pandemia, es decir, del 13 de marzo al 31 de mayo. Y van a ver ahí en pantalla que hay una diferencia en el mes de mayo con respecto al mes anterior. Otro dato, no sé ahí si están pudiendo ver en pantalla el siguiente gráfico. Ahí está, ese femicidios en Uruguay en emergencia sanitaria, lo que estaba comentando anteriormente. Y después, otro dato que estamos analizando que es pertinente empezar a visibilizar, son las tentativas de femicidio. ¿Qué significa esto? Son aquellas situaciones en las que se intentó matar a una mujer por su condición de tal. Van a ver también en pantalla que de enero al 31 de mayo, el año 2020 ha tenido un leve incremento en comparación a los años anteriores, en lo que refiere a las tentativas de femicidio. Y en lo que refiere a las tentativas en pandemia, hubo un incremento en el mes de mayo, que van a ver en el siguiente gráfico.
Ahora sí, antes de darle la palabra a mi compañera Angelina, sumarme un poco a lo que decía Yelis, espero estar pronunciando bien el nombre, sobre la importancia de visibilizar los datos y visibilizar el registro de la información que tienen los países. Por un lado, comentar que nosotros en Uruguay tenemos una única Policía Nacional y tenemos un único sistema de gestión de seguridad pública, que todo hecho se registra en ese sistema de gestión, por lo que nuestra información es, como que la cifra negra es muy difícil que exista una cifra negra en cuanto a los femicidios, en cuanto a los homicidios a mujeres. Pero nosotros siempre hablamos de femicidios a mujeres y los datos que presentamos son siempre situaciones aclarados, o sea, son hechos aclarados. Después tenemos sí, más situaciones y casos que están en investigación, que hay elementos que hacen presumir que se trata de un femicidio, pero hasta no que esté aclarado ese hecho, no podemos saber quién cometió, ¿no?, ese femicidio. Y esto que decía Yelis es importante sobre los datos, que sí, nosotros, nuestros datos muchas veces, en comparación con otros países, por ejemplo, la tasa es muy alta, pero también es que tenemos un buen sistema de información y tenemos un buen registro administrativo sobre todas las situaciones que ocurren en el país, y tenemos una única Policía Nacional, en comparación a otros países que tienen como otras policías. Entonces, por eso yo creo que a veces los datos pueden dar un poco más alto en nuestra tasa en comparación a países que la violencia hacia la mujer es mucho más marcada, por esto mismo, ¿no? Porque tenemos un buen registro y un buen sistema de información. Ahora sí, voy a darle la palabra a mi compañera Angelina para continuar con la exposición. Gracias. Bueno, antes de finalizar nuestra exposición, es importante mencionar algunas acciones que se han realizado desde el Ministerio del Interior para dar respuesta en esta temática. Se llevó adelante una estrategia comunicacional dirigida a la sociedad en general, con la finalidad de informar y reiterar los diferentes canales para realizar las denuncias policiales, específicamente ante situaciones de violencia basada en género. En la página del Ministerio del Interior se implementó un pop-up, es decir, una ventana emergente, que contiene los diferentes canales para realizar la denuncia. La más utilizada es en forma presencial, en seccionales policiales y unidades especializadas en violencia doméstica y género. Igualmente se encuentra implementada la vía no presencial, ya sea a través del 0800 5000, que es un servicio que se lleva a cabo en la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio, como así también la denuncia en línea en la página del Ministerio del Interior, y tenemos la app 911, que es para situaciones de emergencia. Dentro de este contexto de la emergencia sanitaria, el Centro de Comando Unificado, que es donde funciona el servicio de emergencia 911, continuó priorizando la respuesta operativa ante los llamados al 911 por violencia doméstica y de género en todo el territorio nacional. Y también se realizaron coordinaciones con el CCU para el intercambio de información. CCU, el Centro de Comando Unificado. Perdón, nosotros nos acostumbramos a utilizar las siglas CCU y entonces como que ya lo tenemos internalizado. Bueno, también dentro de esta estrategia, durante el periodo de confinamiento voluntario, la unidad aérea y los móviles policiales de respuesta en todo el país agregaron en su exhorto, que como todos acá en Uruguay vimos que los móviles policiales tenían el exhorto quédate en casa, en ese exhorto se agregó que ante una situación de violencia doméstica las personas se comuniquen con el 911. Y también dentro de esta estrategia comunicacional, la unidad de comunicación del Ministerio del Interior, la UNICOM, realizó gestiones para comunicar en las pantallas colocadas en rutas nacionales el mismo exhorto que ante situaciones de violencia doméstica se comuniquen con el 911. Bueno, por otro lado, pese a la redistribución de personal que todos tuvimos que hacer por motivo de los cuidados sanitarios que se debería tomar, la Dirección del Monitoreo Electrónico, el DIMOE, donde funcionan las tobilleras, actuó con especial diligencia, de tal forma que permitió dar respuesta eficaz a las alertas del monitoreo para garantizar la protección de la víctima. Es importante señalar que el DIMOE no solo se remite a monitorear las alarmas, sino que también tiene que comunicarse con las víctimas o comunicarse con los ofensores cuando saltan las alarmas y hay este acercamiento. Y a su vez también tuvo que dar respuesta a la llamada tanto de víctimas y de ofensores que solicitaban apoyo, contención emocional, apoyo psicológico. Que esto no es una competencia del DIMOE, es una competencia del MIDES, pero hubo que dar respuesta a estas llamadas también.
Bueno, también continuando con el tema del sistema de monitoreo electrónico, el Ministerio del Interior realizó gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo para la adquisición de 500 dispositivos de monitoreo, de los cuales ya se han adquirido 200 y se están poniendo en funcionamiento en forma progresiva en aquellos usuarios que se encontraban a la espera de ingresar al programa. Sabemos que en Uruguay el sistema de monitoreo electrónico ha tenido un 100% de efectividad. Con referencia a la división políticas de género, continúa atendiendo en forma presencial y no presencial a todas las consultas que se realizaban por parte de los distintos usuarios. Principalmente eran víctimas sobre, bueno, seguimiento de denuncias o inquietudes por incumplimiento de medidas de protección. Se efectivizó el respectivo asesoramiento y de corresponder se derivó estas situaciones a las direcciones departamentales de violencia doméstica, donde se fortalecieron las comunicaciones, hubo que fortalecer las comunicaciones con estas direcciones para dar respuesta. Entonces, de esta forma fue necesario crear un formulario de casos para darle celeridad a estas inquietudes que presentaban los usuarios, y derivar esta instancia a todas las direcciones departamentales. También llevamos a cabo una reunión con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, para estrechar vínculos, para mejorar y fortalecer la comunicación y dar respuesta a las víctimas de violencia doméstica y género. Bueno, para no pasarnos de tiempo y seguir con otras expositoras, porque quisimos exponer algunas de las gestiones que hizo el Ministerio, nada más que mencionarles que la división, estamos monitoreando todos los mecanismos de denuncia implementados, en comparación con el año pasado, desde las denuncias presenciales, como ya lo explicó mi colega, que son las que se hacen en las unidades policiales, se registran en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que es de donde expuso los datos, y también estamos monitoreando las denuncias que se realizan en forma no presencial, ya sea el 0800-5000, las denuncias en línea, y las llamadas de emergencia al 911. Bueno, y con esto damos por finalizada nuestra exposición, quedamos a las órdenes para todas las preguntas que puedan surgir, y bueno, y nuevamente muchas gracias por invitarnos a participar. Muchas gracias, y bueno, estamos acá, esperamos ahora a las demás expositoras, y quedamos a las órdenes para cualquier consulta o sobre los datos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Sí, ya vimos que hay varias consultas por el chat, pero seguimos avanzando y ahora vamos a escuchar a Adriana Fontán, que es la coordinadora del Sistema de Respuesta en Violencia Basada en Género de InMujeres, que también nos va a aportar los datos oficiales y qué pasó en este periodo con los llamados al 0800. Bueno, buenos días a todas y todos, un gusto realmente poder participar de esta instancia de intercambio. Desde InMujeres lo que nos parecía importante justamente era presentar lo que tiene que ver con el trabajo que hemos desarrollado en este tiempo de pandemia específicamente en el marco del servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, el 0800 41 41. Es un servicio que realmente ha tomado un rol protagónico, muy activo, para dar respuesta a la situación de emergencia sanitaria. Recordar que este servicio funciona desde el año, fue creado en el año 92, fue la primera política pública en realidad para brindar respuesta a mujeres en situación de violencia doméstica que hubo en Uruguay. Fue impulsada en su momento por el Movimiento de Mujeres y desarrollada por la Intendencia de Montevideo. Desde ese entonces viene trabajando en forma ininterrumpida este servicio, y los primeros años con un alcance en el departamento de Montevideo, pero ya a partir del año 2001 con un alcance, adquiriendo un alcance nacional. El año pasado también destacar que se firma y se celebra un convenio de cooperación entre la Intendencia de Montevideo e InMujeres, a partir del cual se integra este servicio telefónico como un dispositivo más de lo que es nuestro sistema de respuesta en violencia basada en género, ¿verdad? Todo lo que son nuestros servicios de atención a mujeres en situación de violencia, nuestros centros de estadía transitoria, los distintos dispositivos y programas que tenemos en el sistema de respuesta.
Allí evaluamos y realmente se dio la importancia, ¿verdad?, de potenciar la labor de este servicio telefónico en el marco del sistema de respuesta que al tener un alcance nacional nos iba a permitir dar, bueno, justamente potenciar la labor del servicio telefónico. Contarles también que el servicio, este servicio en particular, lo estamos llevando adelante en convenio con la ONG Fundación Pleno. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué brindamos? ¿Cómo trabajamos desde este servicio telefónico? Bueno, decirles que, recordarles que es gratuito, que es confidencial. Brindamos orientación, contención y asesoramiento a las mujeres que se encuentran en situación de violencia doméstica, ¿verdad? Y que nos llamen a este teléfono, pero también a familiares o técnicos que puedan estar referenciando las situaciones de estas mujeres. Esto es bien importante, es algo que se suma en los últimos años, no se hace desde el comienzo de la atención telefónica, pero se vio la importancia de poder brindar también información, asesoramiento a otras personas que no fueran las propias víctimas, ¿verdad? Bueno, por otra parte, buscamos también brindar una respuesta que sea eficaz en situaciones de crisis o de urgencia que puedan poner en riesgo la vida de la mujer, especialmente, y en esto nos enfocamos mucho en esta nueva etapa desde las mujeres, en poder llegar a aquellas situaciones de mujeres que estén viviendo aislamiento social o territorial, ¿no? O por su situación, por ejemplo, de estar viviendo en la ruralidad, en pequeñas localidades, y cómo a través de este servicio podemos llegar a conectar con esas mujeres y a su vez a generar una respuesta, ¿verdad?, de atención a través de los distintos organismos que forman parte de lo que es nuestro sistema interinstitucional de respuesta a la violencia. Desde el servicio telefónico trabajamos con un equipo de orientadoras que son especializadas y formadas en la temática de violencia de género, que están entrenadas para esta tarea, desde la cual se da mucha importancia, por supuesto, a lo que tiene que ver con generar una escucha activa a esas mujeres que nos llaman en situación de violencia doméstica, y establecer una comunicación que esté basada en la empatía, que pueda realmente conectar con esa situación de esta mujer, en la que podamos identificar y organizar a esta usuaria o las demandas que esta usuaria nos plantee, ir efectuando junto con ella a lo largo de esta comunicación que necesitamos un diagnóstico de su situación, ¿no? Explorar los distintos aspectos de la situación que está viviendo esa mujer, considerar lo que tiene que ver, por supuesto, con la historia de la relación de pareja, los antecedentes de la situación, las formas de violencia que se ejercen, si ha pedido ayuda con anterioridad, si hubo denuncias, qué sucedió en esas denuncias. Evaluamos también todo lo que tiene que ver con los recursos personales, familiares, comunitarios, lo que hace, por supuesto, también a su núcleo de convivencia, especialmente si hay personas que estén a su cargo, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, que estén afectados por esta situación de violencia también, ¿verdad? Y como un punto bien relevante, hacemos una evaluación del riesgo presente en esa situación, ¿verdad? Valoramos, bueno, qué grado de gravedad tiene la situación que esta mujer y ese núcleo familiar está viviendo, ¿verdad? Tomando en cuenta distintos indicadores, ¿verdad? Que a través de los cuales vamos viendo esa gravedad, donde toman mucha fuerza y mucha importancia lo que tiene que ver con las características de ese varón que ejerce violencia, ¿verdad? Si la está amenazando, si hubo un incumplimiento anteriores de medidas de protección, si consume sustancias, si porta armas, etc. Con ese conjunto de elementos, la orientadora va generando un diagnóstico sobre esa situación, ¿verdad? Y va a ir trabajando con esa usuaria a lo largo de la llamada, bueno, qué pasos puede ir dando, ¿verdad? ¿Qué puede ir definiendo hacer? ¿Qué posibilidades, qué disposición tiene esa mujer de dar esos pasos que podemos ir conversando con ella? Eso es bien importante porque, como desde todos nuestros servicios, siempre trabajamos, por un lado, tomando en cuenta la situación singular de esa mujer, la situación que está viviendo, pero además poniendo en el centro su voluntad de ir asumiendo distintas acciones. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos, ahí está. En base a ese diagnóstico, la llamada actualmente finaliza con una devolución, ¿verdad?, de todo esto que fuimos explorando, que fuimos como trabajando con la usuaria,
hacia una derivación responsable, es decir, asesoramos a dónde puede recurrir, ¿no?, de acuerdo a cada situación, esa mujer, esa usuaria, y qué recursos sociales, comunitarios, institucionales, y aquí todo lo que tiene que ver con los servicios de atención, tanto de las mujeres como en Montevideo de Como una Mujer, u otros recursos que puedan estar presentes en territorio, la van a poder recibir, ¿verdad?, para poder, bueno, seguir trabajando con ella en una clave de proceso y de salida de esa situación de violencia. Nosotros identificamos, y bueno, imaginarán que recibimos muchas llamadas que son de riesgo alto, donde evaluamos un riesgo alto. Si bien el teléfono, el 0800 41 41, no está orientado a trabajar en la emergencia, ni en situaciones donde no recibimos nosotras denuncias de violencia doméstica, esa es tarea del Ministerio del Interior, sí sucede que muchas veces hemos recibido y recibimos llamadas de mujeres que están siendo agredidas en el momento en que nos llaman, o que hay un riesgo inminente en esta situación, y ahí conectamos nosotras desde el servicio telefónico con el 911 para coordinar la protección necesaria y coordinar eventualmente la atención en salud, si así fuera necesario también. En los casos de las llamadas, de las situaciones que no revisten un riesgo inminente o no está sucediendo, pero sí requieren una estrategia de protección que tengamos que trabajar y conducir de alguna manera, ahí sí nosotros trabajamos solicitando a la usuaria que nos proporcione su nombre, su teléfono, de modo que nos podamos comunicar con ella y mantener un contacto durante lo que tiene que ver con el desarrollo de esa estrategia de protección que le proponemos. Y ahí todo lo que tiene que ver con las articulaciones en el marco del sistema interinstitucional de respuesta, ¿verdad? Puede ser que la situación requiera una denuncia, si ella está dispuesta a hacerla, o que deba haber una intervención del sector salud a través de equipos de referencia, o de las emergencias, o que la mujer requiera un ingreso a un centro a 24 horas porque requiere una salida del lugar donde está viviendo, y ahí conectamos con nuestro portal de ingreso a los centros, con Comunas Mujer, en fin, con todo lo que hace las posibilidades, ¿verdad?, de respuesta que desde el sistema interinstitucional podemos componer para esta situación. Acá es importante contarles que esta estrategia de coordinación que llevamos adelante desde el servicio, que la lleva adelante concretamente la coordinadora del servicio, se va realizando un seguimiento de estas coordinaciones, ¿verdad? Porque lo que buscamos desde el servicio telefónico es garantizar que lo que se vaya proponiendo respecto a estos pasos se vayan logrando de acuerdo a lo esperado. Y ahí entramos en coordinación entonces con todo lo que son los organismos con los que trabajamos en forma permanente, ¿verdad? Para dar respuesta a las distintas situaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que es importante comentar también es que la emergencia nos obligó realmente a enfrentar un desafío muy importante desde la respuesta de los distintos organismos que formamos parte, ¿no?, del Consejo Nacional Consultivo, de cómo pensar, responder de la mejor manera a la realidad de confinamiento, ¿no?, que iba a exponer seguro, como bien decían los compañeros anteriormente, a las mujeres, niños, niñas, adolescentes a situaciones de mayores riesgos, ¿no?, un incremento de la violencia que pudieran estar sufriendo. Ahí sabíamos también que seguramente las mujeres iban a enfrentar barreras para concurrir a los servicios o solicitar apoyo en forma presencial por el propio aislamiento. Y ahí realmente es cuando pensamos el servicio telefónico, ¿no?, a nivel interinstitucional, como una respuesta que se ubicara en primera línea, como un recurso para acercarnos a las mujeres y a sus necesidades, porque las propias características del servicio, al trabajar al ser telefónico, nos iba a permitir ese acercamiento. Ahí lo que planteamos desde los distintos organismos, el Consejo Nacional Consultivo y Mujeres desde la Presidencia,
fueron distintos materiales de difusión, donde fuimos como colocando la importancia de, bueno, de ubicar la respuesta a la que podían, o los recursos a los que podían acceder las mujeres en esta situación. Se realiza desde Presidenta una campaña pública en televisión que tuvo mucha presencia, colocando el 0800 41 41 como un recurso accesible, tanto para las mujeres que pudieran estar viviendo las situaciones, pero también para que fuera tenido en cuenta por familiares, personas del entorno de la mujer, ¿verdad? Que junto con el recurso del 911 para las emergencias, se constituyeran en una respuesta disponible para el acercamiento bueno, a una atención, ¿verdad? Ahí lo que también tomamos la decisión, por supuesto, fue de reforzar el equipo de operadoras telefónicas, sabiendo y constatando, como ahora les voy a contar, un aumento de las llamadas. Vamos a la otra lámina entonces. Acá les traemos justamente para mostrar, ¿no? Cómo fue aumentando realmente en los meses de marzo, pero sobre todo abril. Recordar que en nuestro país la emergencia sanitaria se decreta el 13 de marzo. Bueno, de ahí en más hay un aumento bien significativo, ¿verdad?, de lo que son las llamadas que fuimos recibiendo a este teléfono. Decirles también que un alto porcentaje de estas llamadas que recibimos fueron de familiares o de terceras personas del entorno de la mujer, que realmente preocupados, ¿verdad?, por la situación que esa mujer y esos niños, niñas pudieran estar viviendo, y se comunican con nosotros para pedir ese apoyo, ese asesoramiento. Ahí valoramos mucho lo que tiene que ver con el impacto de las campañas públicas, pero también el involucramiento que como comunidad realmente ha crecido muy fuertemente, ¿no?, respecto a esta problemática. También decirles que las coordinaciones que realizamos por situaciones de riesgo alto durante la pandemia se quintuplicaron respecto a los meses anteriores, es decir, fueron realmente muchas situaciones en las que constatamos gravedad, situaciones que requirieron una coordinación activa del 0800 y poner en marcha una estrategia de protección, que como recién les decía, fuimos dando seguimiento a cada una de esas intervenciones, a través de un trabajo muy comprometido del equipo y la coordinación del servicio telefónico, y que fueron situaciones que nos llegaron tanto de Montevideo y del área metropolitana, como también de otros departamentos del país, ¿no?, del norte y del centro del país, lo que también de alguna manera, bueno, muestra la acción de llegada, ¿no?, a todo el territorio nacional, que para nosotros es muy, muy importante. Para terminar, bueno, decirles que nosotros, y eso es compartido, trabajamos siempre desde una mirada integral de las situaciones, pero también convencidas y convencidos de que la tarea nunca se puede llevar únicamente desde un organismo, que aquí estamos todos juntos en esta tarea de brindar una respuesta integral a las mujeres y niños, niñas que sufren violencia, tanto gobierno como sociedad civil. Y bueno, que la pandemia de alguna manera nos desafió a responder de esta manera como siempre lo hacemos, y sin duda el acumulado que tenemos a nivel interinstitucional de trabajo fue fundamental para poder brindar una respuesta aceitada en esta emergencia. Bueno, y quedo abierta, dejo por aquí, quedo abierta obviamente a las preguntas que quieran hacer. Gracias. Gracias a ti, Adriana, muy clara tu presentación respecto al rol articulador con el sistema interinstitucional de respuesta, y también por contarnos estas cifras oficiales que han recogido con la línea nacional. Vamos a dar paso ahora a Andrea Tuana. Ella es directora del PASO e integrante de la Intersectorial Feminista de Uruguay, y va a presentar en representación de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, qué es lo que sociedad civil, cómo ve el panorama, la problemática, y además qué acciones han tomado en términos de prevención, de atención y de respuesta en el marco de esta pandemia. Así que adelante, Andrea. Buenos días a todas y todas. Un poco mi idea es
dividir la presentación 5 minutos pudiendo contar qué nos muestra la pandemia, qué nos mostró la pandemia, y qué desafíos nos deja. Lo primero que nos mostró la pandemia es la importancia de que Uruguay cuente con un sistema de respuestas en todo el país, basado en los estándares internacionales de derechos humanos y basado en la perspectiva de género. Yo creo que eso es muy importante, porque también la pandemia nos muestra cómo algunos retrocesos en términos de cuestionamiento de las relaciones de poder entre varones y mujeres se empiezan a colocar en el centro. La paradoja del quédate en casa, esta idea de insistencia del quédate en casa para protegerse del peligro externo, ha colocado a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes en una situación justamente paradojal, porque para muchas de esas mujeres su casa es el infierno, la casa es el lugar donde más inseguro, donde por el aislamiento y el confinamiento aumentaron las situaciones de riesgo y las situaciones de riesgo y de letalidad, donde la violencia ha tenido una continuidad que ha colocado a las víctimas en un estado de alarma constante y permanente, y eso tiene una impactación en la salud mental muy importante, ¿no? No hay un corte, digamos que el control y el poder es absoluto. También en el quédate en casa, muchas veces, por ejemplo, para las trabajadoras sexuales, implicaba quedarse viviendo en las partes de atrás de las whiskerías con sus hijos e hijas, porque no había una casa donde volver. Para las migrantes fueron expulsadas de las pensiones porque no tenían ingresos para poder solventarlas. Entonces, el quédate en casa realmente representó muchos problemas para las mujeres. Otra de las cosas que nos trajo la pandemia es esta idea que de esta salimos juntos, y la realidad es que el COVID no nos iguala y que para las mujeres implicó una profundización de la dependencia económica, la hiperexplotación de las mujeres, y sobre todo el volver a las mujeres al espacio doméstico, el volver a las mujeres a esos roles tradicionales patriarcales. Esto en un contexto donde estamos viendo retrocesos, donde estamos viendo una amenaza a los avances que ha realizado el país respecto de cuestionar las relaciones estructurales dominantes de varones y mujeres, ¿no? El país ha cuestionado, ha avanzado en ese cuestionamiento, sin embargo, viene un retroceso en ese sentido. Por eso decíamos qué importante es contar con un sistema de respuestas, fundamentalmente con la rectoría del Instituto Nacional de las Mujeres, pero también del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia, que ha colocado en el centro estas miradas fundamentales. Otra de las cosas que hemos visto desde nuestras organizaciones acompañando a las mujeres en este periodo y también a los niños, niñas y adolescentes es un retorno a ciertas políticas asistencialistas, ya hablando más de las respuestas más generales de los distintos sectores, donde muchas veces se coloca a las víctimas como objeto de tutela del Estado, y ahí se le quita la capacidad de agencia, algunas orientaciones respecto a denunciemos todo, independientemente si la mujer quiere denunciar o no, y esto es una amenaza justamente a volver a ubicar a las mujeres como objeto y no como sujeto de derechos, y además como objeto de tutela del Estado. Esto lo que hace es una postura defensiva. De alguna forma la institución se abroquela y se defiende de luego tener alguna dificultad, pero realmente es una amenaza muy importante. La culpabilización también hemos visto, sobre todo en lugares donde la formación es bastante, hay mucha carencia de formación, y se termina culpabilizando a las víctimas, especialmente a las víctimas de violencia sexual, de explotación sexual, y esa culpabilización hace que miremos para un costado y se descomprima también la presión que se genera sobre los sistemas de respuesta. Y respecto de los niños, niñas y adolescentes, bueno, claramente han quedado muy invisibilizados los niños, niñas y adolescentes en esta pandemia. Bueno, hemos tenido algunos ejemplos muy trágicos en este tiempo, como el embarazo infantil forzado de una niña de 12 años, o los niños asesinados, también en el departamento de Rocha, por un papá que ejercía violencia, ¿no? Los niños que han quedado sin poder ver su situación de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos?
Bueno, primero que nada, garantizar los estándares de atención en violencia basada en género establecidos en los compromisos internacionales ratificados por el Estado uruguayo en la Convención de Belén do Pará y otros instrumentos, y eso implica un fortalecimiento y una jerarquización del Instituto Nacional de las Mujeres como organismo rector de las políticas de género y del Consejo Nacional Consultivo. Fortalecerlos en la línea de trabajo en la que lo vienen realizando. Porque nosotros vemos un retroceso, que también lo hemos podido ver públicamente en los últimos días, de comprender la violencia basada en género como una expresión de las relaciones históricamente desiguales de poder, de cuestionar que las mujeres hoy seguimos viviendo discriminaciones en los múltiples ámbitos, y eso realmente, de cuestionar que la violencia se da en todas partes y que no habría una especificidad y una violencia estructural. Por lo tanto, ese me parece que es un desafío muy importante. Lo segundo, tenemos un desafío en brindar respuestas a aquellas mujeres que sufren situaciones de violencia dentro de la pareja, pero que se encuentran en determinadas circunstancias. Las respuestas de emergencia y de 24 horas es una de las cosas que hemos visto en esta pandemia, necesitamos fortalecer. Necesitamos tener equipos que puedan llegar a donde están esas mujeres y que no necesariamente sean los equipos policiales, que son los que llegan en general. Entonces ahí hay que pensar unas respuestas de emergencia 24 horas. Respuestas también en localidades pequeñas, cómo hacemos para llegar a aquellas mujeres que están en localidades más pequeñas o en los medios rurales, cuando no pueden adaptarse, digamos, a las condiciones de accesibilidad que hoy tenemos, que hoy tienen los servicios, en cuanto a horarios, a días, a distancia. Otro de los desafíos importantes son las respuestas específicas para mujeres que están en situación de pobreza. No es lo mismo generar una orientación y un sistema de respuestas para mujeres que tienen recursos, que tienen redes, que tienen posibilidades, que armar un sistema de respuestas para mujeres que están en situación de pobreza y pobreza extrema, y ahí es necesario fortalecer y continuar trabajando en una articulación interinstitucional para brindar respuestas que lleguen cada vez más a esas mujeres que están en situaciones extremas. Y también respuestas articuladas entre el trabajo con las mujeres y el trabajo con sus hijos e hijas. Esa respuesta está muy distanciada, los servicios de atención para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia son escasos, hay mucha lista de espera, y eso hace que no se logren en general hacer estrategias globales para poder trabajar con esas mujeres y también con esos niños y niñas. Esos niños y niñas muchas veces se pierden en el sistema de justicia, o las mujeres tienen que enfrentar situaciones de violencia institucional donde se las cuestiona cuando protegen a sus hijos. Entonces ahí hay todo un capítulo que también es muy importante de profundizar. Para las víctimas de trata, tenemos que garantizar el derecho a la atención especializada desde el minuto cero. Nosotros hemos visto un avance muy importante que celebramos y saludamos, que es el de la persecución del delito, pero los equipos asistenciales que las distintas instituciones tienen que desarrollar no pueden quedar subsidiarios a los equipos del sistema de justicia, porque los equipos tienen objetivos diferentes. Entonces, desde el minuto cero, nosotros tenemos que garantizar que los equipos de atención especializados puedan trabajar articuladamente con los equipos técnicos del sistema de justicia para garantizar el derecho de las mujeres de recibir una asistencia cuyo objetivo no sea solamente la persecución del delito, sino que cuyo objetivo sea la reparación del daño. Y esto es muy importante porque hemos visto que, bueno, ha quedado un poco subsidiario la atención de los equipos especializados hasta que termine la actuación de la justicia. Otro de los desafíos es mirar a las trabajadoras sexuales. Mirar a las trabajadoras sexuales y ver cuántos niveles de violencia de género esas trabajadoras sexuales sufren, cuáles son sus condiciones de vida, cuáles son las condiciones de vida de sus hijos e hijas, y cuáles son las condiciones en las que se están ejerciendo ese trabajo sexual. Creo que tenemos un gran debe para no solamente problematizar el tema de si es trabajo sexual o no es trabajo sexual, sino que mirar hoy los niveles de violencia que esas mujeres están sufriendo y poder generar respuestas en ese sentido. Y por último,
el tema de los embarazos forzados, el tema de las parejas abusivas, en el caso que estamos, bueno, que es de público conocimiento, el abuso es producto de un abuso sexual, el embarazo es producto de un abuso sexual intrafamiliar, pero también tenemos muchas situaciones de parejas abusivas donde adolescentes de 13, 14, 15 años tienen parejas de 30, 40, 50 años, y eso muchas veces pasa invisibilizado en los sistemas de atención. Y tenemos que empezar a problematizar, tenemos que poder generar prevención, intervenciones oportunas, y también tenemos que trabajar con el sistema de salud y con los equipos en general, las interrupciones del embarazo terapéuticas para minimizar los niveles de riesgo y para bajar los niveles de daño que se producen en estas situaciones. Así que bueno, más o menos algunas líneas medias generales para dejar planteadas. Muchísimas gracias, Andrea. Y ahora le damos la palabra y la cámara a la última panelista, Florencia Llanuccio, que es la directora ejecutiva de la Fundación Avon. Muy buenos días a todos y a todas. Es un enorme placer poder participar de este panel con todos los colegas y las colegas que me antecedieron en nombre de Avon y de Fundación Avon. Queremos agradecer al equipo de ONU Mujeres en Uruguay por prestarnos este pequeño espacio para poder compartir qué se puede hacer y qué prácticas se pueden implementar desde el sector privado, prácticas que son necesarias para complementar y para seguir trabajando de manera articulada con los demás organismos para prevenir, asistir y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres. Y un poco para introducir, y acá el slide dice Avon, y quiero introducir a la compañía no por un mero hecho promocional, sino para entender de que cada una de las decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos desde Avon y desde la Fundación Avon tienen un sentido y tienen un propósito integral. Como ustedes ya saben, Avon es una compañía global de hace más de 130 años, que hace poquito se incorporó y se fusionó al grupo Natura & Co, pero es una compañía que hace más de 130 años tiene una misión de impacto social, una misión que tiene en el centro de todas las decisiones a las mujeres, para trabajar para mejorar su calidad de vida, y entendiendo que uno de los pilares para que esta calidad de vida mejore tiene que ver la autonomía financiera, y es por eso que trabajamos para que cada una de esas mujeres pueda tener un ingreso independiente, que entendemos mejora su calidad de vida y también mejora la calidad de vida de todas las personas que la rodean. Próximo slide. Y también entendemos que este mundo de Avon es un mundo que estaría incompleto sin el trabajo de la Fundación Avon, una fundación que hace más de 50 años trabaja en todo el mundo para mejorar el acceso a los derechos de todas las mujeres. 20 años en Argentina, yo tengo base acá en Argentina, y en Uruguay hace 10 años que venimos trabajando en dos pilares de acción que tienen que ver con temas que más afectan a las mujeres. Siguiente. Uno que tiene que ver con el acceso a la salud, todas las dificultades, no hace falta que hay mucha gente que sabe muchísimo, pero las dificultades que tenemos las mujeres para acceder a la salud. Y es por eso que tenemos el programa que es la Promesa Avon para ganarle al cáncer de mama, entendiendo que esta enfermedad es la segunda causa de muerte de las mujeres en todo el mundo. El segundo eje de acción tiene que ver con prevenir, erradicar, y también de asistir a las mujeres que sufren violencia, tratando de trabajar y poniendo a disposición todos nuestros recursos para erradicar todas las formas de discriminación, abuso que sufrimos las mujeres en todo el mundo. Y es así, próximo slide, como hoy nos convoca este programa, la Promesa Avon para erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas, que tiene 3 ejes de acción. Voy a tratar de ir rápido y ya ir a la parte de todas las acciones que estuvimos emprendiendo estas últimas semanas. Tenemos tres ejes de trabajo en los cuales vamos organizando cada una de las acciones que emprendemos, pero no son ejes que trabajen de manera independiente, sino que vamos entrelazando, y algún eje va tomando, es prioritario dependiendo de la acción. Trabajamos en concientización, trabajamos en campañas para dar visibilidad a todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres. Trabajamos en capacitación, en espacios en donde generamos conversaciones que son necesarias. Hemos capacitado desde empleados de Avon hasta fuerzas policiales en cómo mejorar esa asistencia hacia las mujeres que buscan justicia. Y también trabajamos en la asistencia directa. Y ustedes van a poder ir viendo en los próximos slides que estos 3 ejes de trabajo se van a ir viendo reflejados en cada una de las acciones que emprendimos en estas últimas semanas. Y cada una de estas acciones tiene muchísimos públicos objetivo. Y acá voy a detallar a 3 en los cuales
centramos las acciones, todo lo que tiene que ver con empleados y empleadas que llamamos asociados, a los cuales les venimos brindando capacitaciones en violencia de género, porque creemos importante que ellos entiendan de la temática, que sepan qué hacer y que sepan cómo asistir y acompañar a una mujer que vive violencia. Todas las campañas internas son compartidas con cada uno de nuestros asociados y ellos son multiplicadores de cada uno de esos mensajes. La fuerza de venta, las consejeras independientes, las gerentes zonales, que están por todo el país, por todo Uruguay, que son líderes en sus comunidades, que son referentes, entonces las entrenamos en lo que nosotras llamamos herramientas de primera escucha, herramientas para poder acompañar a esas mujeres que están viviendo una situación de violencia, porque entendemos que esas mujeres tocan la puerta de muchas otras, y generan un vínculo de confianza, un vínculo que permite tener conversaciones que a veces nos duelen, que son incómodas, pero que son necesarias tener. Así que trabajamos de manera tal que complementamos mucho el modelo de negocio que propone Avon. Y por último, los consumidores, las ONGs, todas aquellas organizaciones con las cuales también podemos articular, porque entendemos que cada una de las acciones que realizamos desde la Fundación Avon, desde Avon, en lo que son las 2 promesas, lo tenemos que hacer acompañadas. Nada de esto lo hacemos sola porque entendemos que el impacto se multiplica muchísimo más. Próxima. Y hace ya 2 meses por lo menos, digamos, si contamos, todo depende de si nos situamos en Montevideo o en Buenos Aires, pero el equipo de la Fundación Avon, con toda digamos, el bagaje y experiencia de trabajo en esta temática, se sentó frente a estas situaciones que proponían los diferentes gobiernos y los diferentes estados, de tener aislamientos preventivos, algunos obligatorios, había diferentes volúmenes, pero lo que entendíamos, y un poco también creo que lo compartía Andrea, el famoso quédate en casa. Bueno, el quédate en casa para muchas mujeres era una situación de cuidado, de cuidarse a ella y de cuidar a sus seres queridos, pero para muchas otras mujeres era una situación de quedarse 24 horas encerrada con su agresor. Es por eso que nos propusimos redoblar los esfuerzos como organización para acompañar a todas aquellas mujeres que estaban encerradas en sus hogares. Y estos esfuerzos que lideramos, no los lideramos únicamente desde Avon como organización, sino que fue un movimiento que se lanzó en todo el grupo Natura & Co con las 4 marcas que tenemos. Y es así como lanzamos Aisladas No Solas. Aisladas No Solas, bueno, parece ser que se quebró la presentación por la tipografía, así que les pido disculpas si no se ve tan bien. Y fue así como lanzamos la campaña Aisladas No Solas, una campaña que propone dar visibilidad a todas estas situaciones que estaban pasando las mujeres, para llevarles a todas aquellas un mensaje de que pueden estar aisladas, pero que no están solas, y que afuera hay una red enorme de personas, de organizaciones, de ONG, que están ahí para acompañarlas en el momento en que ellas levanten la mano y pidan ayuda. Y esta fue una campaña que lanzamos con 2 grupos a los cuales dirigíamos los mensajes. Para ellas, para brindarles información clara, acompañamiento, hacerles saber cuáles eran sus derechos y toda la información que ellas tenían que saber para poder sentirse acompañada y para poder accionar en el caso de que quieran salir de esa situación de violencia. Y ahora les voy a presentar cómo presentamos alguna de esa información. Y por otro lado, trabajamos sobre el entorno, porque entendíamos que le teníamos que brindar información sobre cómo acompañarlas y cómo ayudarlas. Y aquí en el entorno, y en estas situaciones de aislamiento preventivo o obligatorio, el valor del vecino y de la vecina volvió a tomar lugar. Cualquiera de nosotros en un día normal va a su trabajo, sale, lleva a los chicos al colegio, bueno, hace un montón de cosas. El hecho de estar 24 horas encerrados nos propone escuchar mucho lo que pasa detrás de la pared de mi vecino. Podemos escuchar una persona que canta el feliz cumpleaños, mi compañera que está todos los días en los Zoom del trabajo o los Zoom de los chicos, pero también podemos escuchar situaciones de abuso. Y es por eso que reforzamos muchísimo el rol de involucramiento de los vecinos y de las vecinas en estas situaciones de violencia. Es importante involucrarse para poder acompañar a todas estas mujeres que están sufriendo violencia dentro de sus hogares. Próximo slide. Y fue así como hicimos una campaña, digamos, visible y una campaña encubierta. La campaña visible, como podrán ver, fue puesta en todas nuestras redes sociales y lo comunicamos a través de todos los grupos de WhatsApp y a través de todos los canales posibles, con un montón de información de qué hacer ante una urgencia, cuáles son los teléfonos de contacto, para qué sirve cada teléfono.
toda información muy clara para que la gente y también la mujer pueda entender a qué lugares puede acceder para pedir ayuda. Y por otro lado, lanzamos una maratón, porque hicimos muchísimos vivos en redes sociales en toda Latinoamérica. Esto no solo sucedió en Uruguay, a la cual invitamos a Mónica Botero, la directora de InMujeres, y también tuvimos a Valentina Barrios para hacer vivos, próximo slide, porque queríamos llevar información a todas las audiencias. Convocamos a diferentes personas que son de influencia para las comunidades, porque queríamos que estas personas puedan llevar estos mensajes de cómo acompañar a esa mujer, cómo asistirla y cómo hacer también para respetar su decisión. Algo muy importante en estos contextos de acompañar a una mujer que vive violencia. Y la campaña de Encubierta es una campaña que se llamó Recetas de Cuarentena. Ustedes se podrán preguntar qué tienen que ver las recetas con la violencia hacia las mujeres. Bueno, lo que vimos con nuestra agencia es que en cuarentena reflotaron muchísimo los tutoriales de recetas. La gente se abocó, entre otras cosas, a hacer recetas de cocina, y nos sumamos a esta oleada, a esta moda de cocinar muchísimo más desde casa por estas situaciones de aislamiento, y convocamos a diferentes cocineras a lo largo de toda Latinoamérica para que nos graben unos videos en los cuales los primeros 10 segundos puede parecer un tutorial clásico, y a partir de los 10 segundos le pedimos a esa mujer que se ponga los auriculares, y a partir de ese momento le compartimos a ella un montón de consejos y un montón de mensajes para que no se sienta aislada y que se sienta acompañada con información clara sobre lo que le está pasando. El primer mensaje que le damos a ella es que sabemos que todo lo que está pasando no es culpa de ella, y que ella tiene una red enorme de personas afuera que la está acompañando, que no está sola, que está aislada, pero que no está sola. Y me podrán preguntar por qué recetas. Bueno, porque entendíamos que frente al agresor, un llamado de su madre, un llamado de su mejor amiga, un llamado de una persona que la quiere, puede ser vista como una situación de control y de enojo por su agresor. Una receta de cocina pasa más desapercibida, y es por eso que hicimos estos caballos de Troya, que ahora están migrando a tutoriales de cuidado de la piel. Lo interesante de esta estrategia de caballos de Troya es que no solo nos permitió llevarle información a esa mujer de manera encriptada para no llamar la atención del agresor, sino que el entorno de esa mujer que vio esa información, al escucharlo, pudo ponerse en la piel de lo que está viviendo esa mujer. Y muchos nos dijeron, ahora entiendo un poco más por lo que está pasando esta persona de mi entorno que vive violencia de género. Así que fue una estrategia que al principio la lanzamos directamente y targeteada para las mujeres que viven violencia, pero en ese momento después resultó en un doble resultado positivo también para que el entorno pueda comprender por lo que pasa esa mujer. Próximo slide. Y otro de los ejes de trabajo que también quisimos dar visibilidad en Aisladas No Solas tuvo que ver con los servicios de asistencia, y creo que me fui anotando, Yelis, al principio de la presentación, destacaba la importancia de priorizar todos los servicios de asistencia. Y es por eso que Avon en todo el mundo publicó una carta convocando a todos los estados y a todas las organizaciones a darle prioridad a todos los servicios de asistencia, sean teléfonos de ayuda, de orientación, y todo lo que tengan que ver con dispositivos y hogares de asistencia. Y a partir de la publicación de esta carta abierta, hicimos el anuncio de una donación de $1 millón para servicios de asistencia a mujeres. Y en Uruguay, más de 350.000 pesos fueron destinados a través de la organización Plemu, que fue la ONG dirigida, para poder comprar equipamiento tecnológico para los refugios de asistencia para las mujeres, sus niños y sus niñas. Así que, como parte de este trabajo, no solo trabajamos en dar visibilidad, en capacitar a las personas para poder asistir, sino también en acompañar a los servicios de asistencia a las mujeres. Y por último, siguiente slide, seguimos reforzando todo lo que tiene que ver con capacitación. Desde la Fundación Avon trabajamos muchísimo en generar espacios de conversación en donde podamos entrenar a las personas en primera escucha. Nosotras, desde la Fundación Avon, priorizamos estos módulos de entrenamiento, de capacitación, porque entendemos que cuando damos herramientas a las personas para hacer ese primer acompañamiento de la mujer que vive violencia, estamos
haciendo ese primer recorrido de acompañamiento que esa mujer está necesitando por parte de su entorno más cercano. Y es así como seguimos capacitando, llevamos más de 1000 personas capacitadas en estas últimas semanas, y capacitamos a los asociados y a las asociadas de Avon en toda Latinoamérica, en herramientas de primera escucha y en el protocolo de acción. En algunos países de la región tenemos los protocolos de actuación internos. En Uruguay estamos pronto a lanzarlo, pero pusimos en prioridad primero capacitar a todos los empleados y a todas las empleadas para que primero sepan qué hacer y después poder instalar este protocolo de acción interno. Trabajamos con un montón de empresas y con otras organizaciones que levantaron la mano y vieron la necesidad de implementar esos protocolos. Sus empleadas estaban en sus casas las 24 horas con sus agresores, y es por eso que seguimos dando webinars para poder acercarles herramientas a las personas de cómo hacer estos protocolos y cómo implementarlos en sus compañías. Y por último, a consumidores en general. Seguimos capacitando a toda la red de consumidores y de consumidoras de Avon en estas herramientas de primera escucha que son tan necesarias. Así que esto es un poco todo el trabajo que venimos haciendo. Seguimos trabajando porque creemos en el impacto social real de las acciones que emprendemos. Convocamos a toda la cadena de valor porque entendemos que esto no lo podemos hacer solas y que los impactos reales suceden cuando se convocan las organizaciones de la sociedad civil, las empresas privadas, el Estado y toda la sociedad junta yendo para un mismo camino. Y seguimos trabajando porque creemos que nos tenemos que involucrar. Una de las palabras, próximo slide, una de las palabras que más reforzamos en este contexto de aislamiento es el involucrarse. Tenemos que todas las personas y todas las organizaciones involucrarnos. No hace falta tener un plan específico como tenemos en Fundación Avon y Avon, que es la promesa para erradicar violencia, para llevar adelante estas políticas internas que dan entidad a la violencia dentro de las organizaciones. No importa el lugar que ocupemos, profesional, personal, nos tenemos que involucrar, tenemos que intervenir frente a estas situaciones de violencia, porque estas mujeres que viven violencia nos necesitan trabajando juntos y juntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Florencia. Realmente un gusto escuchar todas estas acciones que han llevado a cabo desde Fundación Avon. Y siempre decimos la importancia, ¿no?, de articular todas las respuestas y también la importancia de que las empresas se involucren en esta problemática, porque las mujeres que sufren violencia, muchas de ellas trabajan en lugares, en ámbitos, en empresas, y entonces también desde el lugar laboral poder dar ese apoyo. Vamos a pasar ahora a unos 10 minutos finales. Recibimos muchísimas preguntas. Voy a aclarar que las preguntas que recibimos por mail, que más bien se refieren a pedidos de experiencias, de proyectos o de análisis con perspectiva comparada de otros países, vamos a responderlas minuciosamente vía mail. También vimos en el chat que había como una controversia por el uso de la palabra pandemia, aplicado no al COVID, sino aplicado a la violencia hacia las mujeres. Y quisiera aclarar que nosotros, para ponerlo en el título, porque le llamamos una pandemia silenciosa que requiere respuestas articuladas, también hicimos la consulta con la OPS, la OMS. Pandemia es un término que se usa cuando ya afecta a un territorio en extensión geográfica muy amplio y tiene una intensidad de cierta magnitud, y desde OPS nos dicen que no está mal decirlo, que es una extrapolación de un término biomédico, epidemiológico, a un fenómeno sociosanitario, que la violencia basada en género no es una entidad nosológica, es más un fenómeno social y cultural con efectos sobre la salud y la vida de las mujeres y niñas, pero perfectamente se puede emplear de esa manera. Y ahora sí voy a pasar a leerles algunas preguntas. Seleccionamos algunas, porque teníamos a 250 personas conectadas y nos llegaron muchas, pero para Yelis, en particular, si hay datos sobre sitios de pornografía o alguna fuente o referencia de la violencia cibernética que tú has hecho referencia. También cuando te referiste a la violencia hacia mujeres indígenas, si son perpetradas por personas dentro de las mismas comunidades o fuera de esas comunidades, y si hay algún estudio longitudinal o con método cualitativo que evidencie la pandemia de la violencia hacia mujeres, niñas y niños.
Bueno, la primera pregunta sobre el tema de sitios pornográficos que contienen contenidos de explotación sexual o abuso sexual. Han salido numerosos reportes en los medios de comunicación que podemos compartir algunos, pero específicamente quería mencionar un reporte de Europol que habla de manera más general de cómo las redes de crimen organizado están explotando de la situación de COVID-19 y específicamente este informe habla también de un aumento de contenido de explotación sexual. Entonces podemos compartir estas ligas. Respecto a la pregunta sobre la violencia sexual contra las mujeres en comunidades indígenas, sí puede ser, creo que no tenemos datos sobre el porcentaje o quién perpetra esta violencia y qué porcentaje constituye, pero sabemos que puede ser perpetrada por parte de los maridos, parejas dentro de las comunidades y por otro lado también por personas afuera de esas comunidades, por ejemplo en contextos de conflicto armado en algunos países de la región y también las mujeres indígenas que están en el trabajo informal o en el trabajo doméstico también están expuestas a acoso sexual y otras formas de violencia sexual. Y creo que la otra pregunta era sobre si hay algún estudio longitudinal sobre la violencia contra las mujeres. Les podemos compartir la liga de un informe de la Organización Panamericana de la Salud que ha analizado cifras sobre la prevalencia de violencia contra las mujeres en el transcurso de los últimos 25 años. Y ahí podemos ver algunas tendencias y cambios en las cifras, comparando las cifras de encuestas que se levantaron hace 25 o 20 años con encuestas más recientes. Podemos compartir todas estas referencias y informes que mencioné en la presentación. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Yelis. Luego te pido todos estos insumos para enviarlos junto con la grabación. Para el Ministerio del Interior tenemos algunas preguntas. La primera, ¿cuáles son los tiempos de respuesta obligatoria ante una denuncia de violencia doméstica? La segunda, mencionar nuevamente el título del informe al cual se hizo referencia sobre los femicidios en Uruguay. Incluso creo que podemos compartir el link después con los envíos de materiales. La tercera, ¿cómo evalúan que, sin ser su competencia, deban dar apoyo a las personas con dispositivo electrónico? ¿Tienen o han tenido alguna estrategia para mitigar o resolver esa situación y derivar a quien corresponda? La cuarta, si hay datos desagregados de violencia hacia las mujeres para las adultas mayores y se articulan con NIN mayores estas situaciones. La quinta, ¿qué pasa con los dispositivos como tobilleras cuando son solicitados y el recurso no está disponible? Y por último, me cuesta mucho pensar una estrategia que garantice que la víctima pueda hacer una denuncia cuando convive las 24 horas con su victimario durante la pandemia, y siguen llegando algunas más. Si es posible también pensar que algunas mujeres no accionaron denunciando, buscando ayuda, debido a que pudieron haber justificado la violencia de su pareja por la situación de emergencia sanitaria. Así que adelante con estas respuestas en lo posible, en tiempo breve. Gracias. Bien, unas cuantas preguntas, Magdalena, y bueno, ahí fuimos tomando nota. Bueno, con referencia a las denuncias se registran y en forma inmediata se debe dar cuenta a la justicia competente. Como saben, la policía es auxiliar de la justicia, así quedamos a lo que ésta disponga. Después la otra era... el nombre de la investigación. El nombre de la investigación interinstitucional que realizamos con el Instituto Nacional de las Mujeres se llama Femicidios en Uruguay, análisis para la homogenización de criterios y su categorización. Les digo así el nombre completo porque también tenemos otra investigación que es de homicidios a mujeres en manos de pareja, expareja, que realizamos en marzo del 2017, que es sobre femicidios íntimos, entonces ahí hacemos la diferencia. Después, otra de las preguntas creo que era relacionada a DIMOE y en cuanto a la contención. Sí, esa pregunta como que... No entendimos bien, pero lo que hace la policía, además del monitoreo que realiza, para que las personas cumplan con el propósito de los dispositivos electrónicos, claro, muchas víctimas y ofensores, al tener comunicación directa con la policía, con este centro de monitoreo, llaman por muchas cuestiones.
Y muchas veces la policía tiene que contener a una víctima, a un ofensor, porque muchas veces la víctima no sabe a dónde recurrir, un ofensor no tiene a dónde ir, o no sé, o a una persona queda en situación de calle. Entonces ahí desde DIMOE se hacen las coordinaciones junto con el Ministerio de Desarrollo Social, coordina mucho con el equipo de mujeres, todas las consultas que hacen las víctimas y ofensores. En cuanto a la contención, es parte de la tarea policial también, si bien no es una contención o un abordaje psicosocial, que eso sí es tarea del Ministerio de Desarrollo Social, la policía hace como una mínima atención en cuanto a resolver situaciones complejas o situaciones que capaz están en peligro, alguna de la vida de las personas involucradas en el programa de tobilleras. Entonces ahí las actuaciones son policiales, ya sea con un servicio de emergencia, etcétera. Ampliando lo que decía Cristian, la respuesta a esta contención que se hace en forma primaria es para dar respuesta a esas situaciones que está viviendo la persona y se comunica con el DIMOE. O sea que es una contención primaria en respuesta a esa situación para evitar que ocurra un riesgo mayor. Un riesgo mayor. Nada más que ampliar esa parte. Después otra de las preguntas, creo que estaban relacionadas a los datos y a violencia a mujeres a personas adultas. No recuerdo bien cómo era la pregunta, pero en sí, cualquier solicitud de información o cuestiones de denuncias, el mail de la división es dpgenero@minterior.gov.uy, y el sistema de gestión de seguridad pública tiene muchos datos, es muy complejo, entonces ahí podemos evaluar si tenemos esa información o no, como para, digamos, información de calidad. Siempre nos referimos a contar con información de calidad que demuestren y visibilicen realmente la situación de las mujeres víctimas de violencia. Entonces ahí cualquier consulta la pueden realizar por ahí, que podemos como buscar la vuelta sobre esta información, porque tenemos también la edad de las víctimas y la edad de las personas involucradas en los hechos. Entonces ahí se pueden hacer determinados filtros. Lo último creo que era referente a la denuncia, a la víctima que puede estar junto al ofensor y que le cuesta realizar la denuncia. Bueno, están los diferentes canales para realizar denuncia, pueden hacerlo en forma online, a través de la página del Ministerio del Interior, en el 0800-5000, que es una denuncia anónima. No necesariamente lo tiene que denunciar la víctima, sino que puede denunciar un familiar, un vecino, cualquier persona que tenga conocimiento de la situación que está viviendo la persona. Y también, como lo dijimos al principio de la exposición, tenemos la llamada al 911, que es la emergencia, y se pueden comunicar y se va a dar respuesta en forma inmediata. Sí, y los mecanismos de denuncia, y sumando a lo que decía Angelina también, que muchas veces, no recuerdo bien qué decía la pregunta que nos dijiste, Magdalena, pero creo que estaba relacionada a esto que decía sobre los mecanismos de denuncia, y también muchas veces víctimas no se animan a denunciar. Entonces ahí sí el rol importante que tiene que hacer la sociedad civil y los equipos técnicos de mujeres no es el acompañamiento a esa víctima, porque no es fácil denunciar, no es solamente hago la denuncia, ¿no? Después, ¿qué hago? Entonces muchas veces se necesita ese abordaje, se necesita esa contención psicosocial para que la víctima, digamos, como se empodere como para poder realmente realizar esa denuncia. No es una cuestión solamente hago la denuncia y me quedo por ahí. Perfecto, y creo que bueno, sería otra pregunta. Quedaba una sola pregunta que era sobre la disponibilidad de tobilleras, pero te voy a agregar una más porque me parece muy importante. Dice, en caso de conocimiento de páginas de pornografía infantil, ¿cómo se denuncia? Bueno, el tema de las tobilleras, como lo dijimos en la presentación, al momento habían 1.200, ahora el Ministerio del Interior hizo todas las gestiones para la adquisición de 500 tobilleras más. Hay 200 que ya están en funcionamiento. Las tobilleras se disponen de acuerdo a lo que la justicia competente disponga. Hay una lista de espera que se está empezando a atender, y si hay riesgo, existe también la custodia policial presencial. Y la otra pregunta... La denuncia relacionada a páginas de pornografía infantil. Está la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol, que ahí hay un departamento específico sobre el departamento, no recuerdo el nombre, que hace todos los que son los delitos relacionados a la informática, digamos, a los sitios web y toda la cuestión de redes, que ahí pueden hacer la denuncia. Lo pueden hacer la denuncia en cualquier unidad policial, pero para asesorarse o tener más información está esta Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de Interpol. Que es el nombre perfecto, correcto. Capaz que podemos compartir el mail también para hacer ese tipo de denuncias cuando enviemos los materiales.
Muchas Bien, gracias doctora. entonces al Ministerio del Interior, y De tengo nada. 3 preguntas para InMujeres y 2 preguntas para Andrea Tuana. Para InMujeres, en primer lugar, si Uruguay no tuvo cuarentena severa, ¿cómo se explica el aumento de llamadas al 0800 y, bueno, y también el aumento de intentos de femicidios en mayo? En segundo lugar, ¿el servicio 0800 41 41 realiza coordinación de ser necesario en los departamentos o localidades fuera de Montevideo? Y 3, por favor, ¿existe la posibilidad de hacer campañas en centros educativos con póster, políticas públicas integradas de salud, CODICEN, Fiscalía y NAU? Y ya de paso leo las que son para Andrea Tuana, así ya cerramos con esto. Para Andrea, en Uruguay no existe un sistema de contención de mujeres víctimas de violencia psicológica, que es mucho más dañina que la física. ¿Hay algún plan al respecto? Peor aún cuando hay hijos de por medio que son víctimas indirectas de dicha violencia, o directas a veces. Es posible también, la segunda pregunta, ¿es posible también que otras no hayan querido denunciar porque la incertidumbre de quién o quiénes me albergarán era demasiado grande en medio de tanto miedo por el COVID? Es una pregunta. Así que tenés la palabra, Adriana. Sí, permítanme, antes de contestar estas preguntas que surgieron, sumar a lo que planteaban Angelina y Cristian respecto a lo que es la respuesta en el marco del programa Tobilleras, que desde InMujeres nosotros trabajamos en coordinación y somos parte del programa Tobilleras para ofrecer atención psicosocial, tanto, o sea, dirigida a las mujeres que están protegidas en el marco del programa, pero también tenemos equipos de atención en los que atendemos al varón que está ejerciendo violencia. Eso es bien importante porque me parece que complementa también lo que los compañeros traían respecto a, a la atención psicosocial que reciben las personas que están en el marco del programa Tobilleras. Respecto a la pregunta sobre si bien en Uruguay no hubo cuarentena obligatoria, es verdad, sí hubo un acatamiento importante de lo que tuvo que ver con el permanecer dentro de los hogares, y claramente en el caso de las mujeres, ¿verdad? Con su rol tradicional de cuidado de hijos e hijas, hubo una permanencia de las mujeres en sus hogares muy alta. Esto lo vimos en nuestros servicios de atención en violencia, en los 33 servicios que tenemos a nivel nacional. Efectivamente constatamos que la llegada de las mujeres en forma presencial disminuyó en forma considerable, si bien resolvimos el contacto a través también de llamadas telefónicas desde los servicios con las mujeres que ya venían siendo usuarias. Claramente hubo una permanencia en los hogares que entre otras cosas se explica por suerte, afortunadamente, el aumento de las llamadas telefónicas al 0800 41 41, que de alguna manera fue el canal a través del cual pudimos establecer ese contacto y esa llegada a las mujeres. Lamentablemente, sí, si bien al comienzo de la pandemia, afortunadamente no hubo asesinatos de mujeres, niños, niñas, sí nos encontramos en un mes de mayo tremendo en ese sentido. Nosotros, bueno, el tema de las causas de los femicidios sabemos que es bien compleja. El esfuerzo siempre está dado desde las instituciones que tenemos responsabilidad en esto, llegar a tiempo, ¿verdad?, a las situaciones, fortalecer lo que tiene que ver con lo que hemos hablado en esta webinar, la llegada de las mujeres, las formas de denuncia, los canales, las comunicaciones a través de campañas, y ofrecer todo el abanico de posibilidades de manera de que esa mujer se sienta alentada a poder, comunicar la situación que puede estar viviendo y pedir ayuda. Pero no siempre eso, lamentablemente, por algo suceden y seguimos teniendo un número muy importante en Uruguay de asesinatos. Respecto a lo que tiene que ver con las coordinaciones que me preguntaban en el interior del país, sí, efectivamente, como hoy les decía, el servicio telefónico tiene una llegada a todos los departamentos del país, y todas las llamadas que recibimos de los distintos departamentos se van coordinando y se van, pensando y articulando y generando una estrategia de respuesta en cada territorio. Claramente el escenario en Uruguay de los recursos que tenemos disponibles a nivel territorial son muy variados, tenemos una realidad heterogénea, hay lugares donde tenemos pocos recursos y donde aún es insuficiente la llegada del Estado en general en lo que es la respuesta en violencia, pero sin embargo, a pesar de todo, siempre ante cada situación que recibimos, tratamos de generar una respuesta adecuada,
y apoyándonos en lo que exista en cada territorio, ya sea la escuela, ya sea la policlínica, los espacios comunitarios, bueno, y lo que tiene que ver con la llegada de otros equipos, de otras instituciones que puedan ir colaborando en una llegada a la situación de esas mujeres. La pregunta sobre lo que tiene que ver con las campañas en el sector educativo, digamos, sí, contarles que, bueno, educación es parte del Consejo Nacional Consultivo y tiene un alto compromiso, y tiene un compromiso asumido en realidad por la ley, ¿no?, 19.580, y un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la prevención. Hay materiales disponibles y hay mucho trabajo realizado desde la educación respecto a campañas y a materiales didácticos. Ahí sugiero un poco que poder rutear a lo que tiene que ver con las compañeras y compañeros que desde el sector educativo están trabajando en esto, y las autoridades de la educación que, como les digo, han generado mucho material de prevención al que pueden seguramente acceder. Creo que era eso, por ahí. Andrea. Sí, Andrea, por favor. Bueno, a mí me gustaría poder decir algo chiquito respecto de la controversia del uso del término pandemia. Yo creo que tiene sus cosas a favor y tiene sus cosas en contra. Las cosas a favor, creo que lo que planteabas, Magdalena, es muy interesante, esa perspectiva. Quizás las cosas en contra o el riesgo que puede llegar a tener es esta asociación entre pandemia y enfermedad, y que de alguna manera se contribuya a despolitizar el problema de la violencia, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, bueno, hay que hacer ahí como un balance. En sí misma la palabra no es el problema, sino es un poco cómo el que recibe, ¿no? Y siempre en Uruguay tenemos una tendencia, sobre todo los casos más extremos, como los femicidios después de violencia sexual, o los abusos sexuales intrafamiliares, a calificarlos como los monstruos, ¿no? Como aquello de lo que está por fuera de lo normal. Y bueno, es un poco como para dejar ahí la reflexión. Sobre la violencia psicológica, que no se aborda, no, la violencia psicológica se aborda. Yo creo que los servicios especializados están muy claros y muy formados para trabajar la violencia psicológica, donde muchas veces las mujeres no vienen con esa demanda, pero en el proceso de trabajo, tanto los servicios de mujeres, las comunas, las organizaciones sociales, INAU, trabajan esa línea. Creo que el problema está quizá en el sistema general, donde sí hay una falta de formación, donde en general no hay profesionales formados, y ahí estoy pensando en policlínicas, estoy pensando en servicios asistenciales de diferente naturaleza. Y ahí me parece que nos lleva y nos retrotrae a un problema más profundo que tiene que ver con la formación de los profesionales, y un poco el debe que la Universidad de la República tiene con el tema, ¿no? El debe que tiene con las mujeres, con las víctimas de violencia, más allá de que existen iniciativas y que algunas facultades han avanzado más que otras, en realidad hay un gran problema de falta de formación en los profesionales que salen a la cancha y se van a enfrentar con uno de los mayores problemas que sufren las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, es el de la violencia. Entonces me parece que ahí hay un problema muy importante, y el otro problema es un poco que yo hablaba de la necesaria articulación de los servicios de atención de mujeres y de niños, niñas y adolescentes. Ahí hay un camino que hay que hacer, con INAU, con el Instituto Nacional de las Mujeres y otros servicios, para poder dar respuestas más globales. Y sobre la pregunta, un poco la reflexión de que quizás algunas mujeres no han denunciado en este periodo por la falta quizás de salidas, o por no saber qué iba a pasar con ellas. Bueno, creo que sí, que puede suceder. Hay también algunas mujeres que están un poco descreídas del sistema porque han denunciado, han ido a los juzgados, no han recibido una atención desde el sistema de justicia adecuada, porque tenemos un gran problema en la respuesta judicial en este país, que ese daría para otro webinario solo, pero me parece que sí, que hay como dificultades. Pero también yo pensaba en otros temas específicos, ¿no? Las víctimas de explotación sexual, las víctimas de trata, muchas veces esas víctimas no denuncian,
y que a veces hay como un reclamo, ¿no? ¿Por qué hay tantos casos pero hay tan pocas denuncias? Bueno, porque hay mucho miedo, porque las víctimas de trata y explotación sexual no suelen sentir a los servicios estatales como servicios de protección, sino que muchas veces los viven como amenazas por distintas trayectorias de vida de ellas o de sus propias familias. Entonces, pedirles que confíen en los servicios estatales no siempre es tan sencillo. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo también muy fuerte de generar nuevamente esas garantías, y garantías reales y concretas, ¿no? Para una víctima que tiene que denunciar una red de trata, bueno, ¿cómo la vamos a poder proteger? A veces tenemos que ponernos un poco en los zapatos de las víctimas de lo que implica denunciar a una red de trata, o lo que implica denunciar para un adolescente a un explotador que es el dueño de la cantina del barrio, que la conoce a ella y a toda su familia de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay diferentes obstáculos y barreras para que las mujeres que viven diferentes situaciones de violencia puedan acceder a los servicios y pedir ayuda. Más o menos por ahí. Muchísimas gracias, Andrea. Y después hay una pregunta a raíz de la exposición de Florencia de Avon. ¿Cómo podrían las empresas aportar en el control, en la prevención y atención a la violencia de género? También contarles que desde ONU Mujeres hemos conformado una red de empresas por la igualdad, donde Avon participa, pero hay más de 100 empresas con las que trabajamos, donde tratamos de incorporar esos lentes de género y poder también abordar todas estas temáticas, y una vez por año se hace un foro de esas empresas. El año pasado se hizo en San Pablo, donde fueron más de 500 empresas, y depende de las áreas temáticas es que las empresas cuentan las cosas que hicieron. Nos pareció sumamente oportuno las intervenciones que hizo Avon, porque Avon llega a las casas, entra a las casas y puede amplificar esa capacidad de escucha, sabiendo el contexto que se estaba viviendo. Y para terminar, agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas hoy, a los expositores y las expositoras, y terminar con 3 puntos de lo que siempre decimos desde ONU Mujeres respecto a la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. En primer lugar, es inaceptable. En segundo lugar, es prevenible. Y en tercer lugar, es responsabilidad de todas y todos. Así que muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Hasta pronto.